invitamos a la mesa para la conferencia Poetas y Narradores de Cajamarca al doctor Guzmán Salasalas. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Un saludo especial a todos los participantes en este encuentro. La bienvenida para nuestros poetas y escritores que nos visitan en esta tierra que es histórica y que ustedes la conocen muy bien. Bueno, de España pasamos a Cajamarca, por donde empezó la peronidad mestiza, ¿no? El encuentro de los dos mundos aquí en Cajamarca, y cuyo vestigio simbólico es el cuarto del rescate. Dadas las circunstancias del tiempo que se nos da, voy a ser muy concreto. Voy a tener que solamente mencionar a los poetas y narradores cajamarquinos, que son muchos, ¿no? Y me van a disculpar si es que hay alguna omisión involuntaria, por supuesto, pero quiero presentar este panorama como síntesis de dos libros que he publicado, ¿no? Uno es Poetas de Cajamarca y el otro es La prosa de los cajamarquinos, en donde se completa el panorama literario de Cajamarca. Muy bien, tenemos que empezar revisando estos orígenes. Cuando expongo primero la lírica cajamarquina, me refiero a los comienzos. El doctor Antonio Cornejo Polar, que tuvo la gentileza de prologar mi libro Poetas de Cajamarca, decía que para él era una novedad que realmente en Cajamarca, por el año de 1847, estén las primeras manifestaciones del romanticismo en el Perú. Quiero decirles que en el Perú, de manera sincrética, se dan varias corrientes literarias, ¿no? Una de las corrientes es el romanticismo. Y en 1847 apareció una décima en el Volcán Termal, el primer periódico de Cajamarca. Era el comienzo del romanticismo en el Perú. Esto no había sido considerado en la literatura peruana y por lo tanto para el doctor Cornejo consistía en una novedad, consideraba que era una novedad y que eso modificaba la visión histórica de las corrientes literarias en el Perú. Luego entonces de estos inicios viene la época del neoclasicismo, romanticismo y modernismo, corrientes literarias que se dieron en el Perú. Estamos rindiendo en este encuentro un homenaje a Amalia Puga de Lozada, ¿no? Y justamente está incluida en mi exposición. Ella deslumbró con su poesía. Está recogida su poesía en Ensayos Literarios de 1893, que fue prologado por Luis Benjamín Cisneros. Ella perteneció a esta escuela neoclásica por la perfección de sus versos y por el sentimiento romántico, y provocó la admiración de los románticos de aquella época, de Clemente Althaus, de Luis Benjamín Cisneros, Nicolás Coropancho, Ricardo Palma. Nada menos que don Ricardo Palma le dedicó a nuestra poetisa Amalia Puga de Lozada estos versos: Dios puso en tu rostro una dulce sonrisa, un astro tus ojos, prestoso fulgor, y tiene tu acento, gentil poetisa, cadencias de himno y arpegios de amor. Es la estrofa que le dedica Ricardo Palma a la poetisa Amalia Puga de Lozada. Otro de los poetas notables que publicó en España es Diego Camacho, ¿no? Que publicó Lámparas de barro, ¿no? Y Clarinadas de fe. Pasamos. Luego tenemos los románticos notables. Don Pedro Barrantes Castro, gran poeta cajamarquino que escribió en Mundial, amigo de José Carlos Mariátegui y de César Vallejo. Hay que recordar que Pedro Barrantes Castro es el primero que publica Fabla salvaje de César Vallejo en el Perú. Y este poeta escribió un libro de poemas, Ritmo Iris. Está con la fecha 1921, al celebrarse el centenario de la independencia del Perú. Es el primer libro de literatura que se publica en Cajamarca.
Bueno, y ahí tenemos otros poetas románticos. Más adelante me voy a referir de nuevo a Pedro Barrantes Castro, ¿no? Seguimos, tenemos que correr un poco. En esta otra corriente, la inquietud modernista, aparece un poeta que estos días le hemos rendido un homenaje al presentar la obra de Óscar Imaña. Óscar Imaña, natural de Hualgayoc, en Cajamarca, el compañero entrañable de César Vallejo, el amigo más íntimo de César Vallejo, que perteneció al Grupo Norte en Trujillo, ¿no? Junto con Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Víctor Raúl Aya de la Torre y otros insignes representantes de esa corriente, de ese grupo. Óscar Imaña, entrañable amigo de César Vallejo, perteneció a este Grupo Norte. Se cuenta anecdóticamente un pasaje cuando se iban de paseo los miembros del grupo, ¿no?, hacia una campilla. El único que faltaba para ir en el grupo era Óscar Imaña, y el grupo encarga a César Vallejo que vaya a buscarlo a Óscar Imaña en su cuarto, y Vallejo va y lo encuentra que terminaba de escribir un poema, Óscar Imaña, y le dice Vallejo: enséñamelo, muéstramelo. Y le enseña, Vallejo lo lee, se van de paseo, y en la noche le piden a Óscar Imaña que recite, que diga su poema que acababa de escribir. Y Óscar Imaña titubeó y no pudo recitarlo. Entonces Vallejo le dice: déjame a mí, a ver si yo lo puedo decir. Y lo dijo con tanta perfección, ante la admiración de todos. ¿Cómo es que Vallejo captó en una sola lectura el poema de Óscar Imaña? Eso explica la coincidencia espiritual y de sentimiento que tenían ambos. Se dice que a veces Vallejo le corregía los versos a Óscar Imaña, y también Imaña a veces le sugería a Vallejo, respetando la grandeza de Vallejo, por supuesto. No queremos decir que Óscar Imaña haya hecho los versos de Vallejo, no, sino que comulgaba. Las cartas, el epistolario es importantísimo de Óscar Imaña. Estos días hemos presentado en Cajamarca una obra, un poemario, rescatando la poesía de Óscar Imaña, Las manos invisibles, que la Fundación Marco Antonio Corcuera ha publicado en Trujillo. Bien, el otro autor modernista notable en las letras peruanas, Armando Bazán, celendino, es el mejor biógrafo, uno de los mejores biógrafos de César Vallejo, con su obra César Vallejo, Dolor y Poesía. Y bueno, está allí el mentor del Grupo Norte, Antenor Orrego, uno de nuestros más grandes filósofos también, ¿no? Antenor Orrego, el que prologó Trilce y prologó La dimensión de la piedra de Julio Garrido Malaver. Y tenemos a nuestro filósofo de América, Mariano Iberico Rodríguez, en esta corriente también modernista. Una de las poetisas escritoras a quien se está rindiendo homenaje en este encuentro es Yolanda Rodríguez Cartlán de Westphalen, la esposa de Emilio Westphalen. A ella se la conoce más en las letras peruanas como Yolanda Westphalen, cajamarquina también, que pertenece a la inquietud modernista. De Yolanda Westphalen se va a ocupar en una ponencia Socorrito Barrantes. No quiero hacer alusión más a ella, el tiempo corre. Seguimos a la otra página, ustedes pueden ir leyendo ahí los nombres. En la vanguardia tenemos a Nazario Chávez Aliaga, el autor de las Parábolas del Ande, Mi 70, Mensajes ocultos, Liberación y la autobiografía. Nazario Chávez Aliaga, el que fue secretario privado del presidente Prado, con quien viajó por todos los países del mundo. Al llegar a Nueva York, la comitiva oficial recibió un homenaje en el Teatro de Nueva York, en donde cantó nuestra paisana cajamarquina, la más grande soprano que ha habido, Ima Suma, ¿no? Ima Suma. Nazario Chávez Aliaga fue un escritor y un poeta que visitó también la tumba de César Vallejo, fue amigo de César Vallejo.
Hay un poeta, Naximandro Vega Mateola, chotano, un insigne poeta, es el padre de Juan José Vega, gran historiador peruano. Gerardo Berríos, que publicó en Chile La Antara en la Sierra. Seguimos. Y tenemos la época de plenitud. En la época de plenitud yo menciono a los más insignes representantes de la poesía peruana, de la lírica peruana. Julio Garrido Malaver. Julio Garrido Malaver. Con esa obra extraordinaria, La Dimensión de la Piedra, obra poética, la obra poética más significativa de Julio Garrido Malaver. Anecdóticamente les cuento cómo nació La Dimensión de la Piedra y El Frontón, la novela de Julio Garrido Malaver. Estuvo preso Julio Garrido Malaver en El Frontón y le prohibieron a él hasta el lapicero para que pudiera escribir. Y él escribía en la celda, en las paredes de la celda, con los vastos pedazos de carbón, sus versos, y en los márgenes de los periódicos. Bueno, y cuando salió de la prisión, copió todos los versos que había escrito en la pared de la celda, y era La Dimensión de la Piedra, el poemario La Dimensión de la Piedra. Y también le sirvió para la novela famosa El Frontón. Unos versos están ahí de este poema tan hondo, espiritual y metafísico. En la piedra hay un alma de silencio perfecta, en la piedra hay un grito detenido esperando la hora. La piedra es una espera de Dios, de que el hombre ha de volver a él blando como la luz y diáfano como el mejor retoño de los cielos. Bueno, no leemos todo, pero es extraordinaria esta obra, La Dimensión de la Piedra. El otro poeta insigne es Mario Florián, a quien también estamos rindiendo homenaje. Uno de nuestros críticos literarios muy recordado posiblemente, Antenor Samaniego, a quienes muchos habrán conocido. Antenor Samaniego decía que Urpi, el libro cenital de Florián, Urpi es a Florián lo que Trilce es a Vallejo. Con eso prácticamente decimos mucho, ¿no? Bueno, y memorable su pastoral, ¿no? Qué labio de Cuculí es más dulce, qué lágrima de quena más mielada, que tu canto que cae como la lluvia, pequeña, pequeñita, sobre flores pastoral, ¿no? Este es el espíritu indio, el neonativismo en la poesía de Mario Florián, ¿no? Se lo llamó el arabic contemporáneo, el arabicu contemporáneo. Bien, el otro insigne poeta es Marco Antonio Corcuera, el que editaba la famosa revista internacional Cuadernos Trimestrales de Poesía, y cada 5 años convocaba al concurso el poeta joven del Perú, un gran promotor cultural. Se le ha llamado en el Perú el héroe de la poesía a Marco Antonio Corcuera, con muchas obras como Semilla en el paisaje, Los aires de la Lelí, El amor en su sed, bueno, y tantas obras que no quiero mencionar. Pasamos, ahí en la parte inferior estamos mencionando a un poeta cutervino, mi paisano, Carlos H. Berríos. Es realmente el maestro en el soneto, magistral cultor del soneto, Carlos Humberto Berríos, que perteneció ya al grupo de Marco Antonio Corcuera, Wilfredo Torres Ortega, Horacio Alba Herrera en Trujillo. Y nuestro homenajeado también, nuestro poeta Demetrio Quirós Malca. Demetrio Quirós Malca, insigne poeta, muy delicado, muy limpio en su estilo, muy pulcro, muy hondo, el que quita la hojarasca de los adornos innecesarios en la poesía y deja la esencia, deja la poesía pura, nos muestra la poesía pura. Este gran poeta, laureado en el Perú, poeta nacional, Demetrio Quirós Malca. Y está también en este grupo Jorge Díaz Herrera, uno de los más fecundos y prolíficos escritores y poetas actuales en el Perú. Jorge Díaz Herrera,
nacido en Celendín, y Elqui Burgos, Elqui que está ahora en Francia, ¿no? Menciono solamente a ellos. En Cajamarca surgieron algunos grupos literarios como el grupo Trinchera Mágica, el grupo Río, el grupo Raíz Cúbica. Hay algunos integrantes de estos grupos aquí, ¿no? Jorge Pereira Manto, Rodolfo y Jorge Pereira, acá presente Jorge Pereira, y otros como Margot Centurión, Ricardo Rabines, Beethoven Medina, Hugo Vázquez Camacho, Nimia Morales, acá también nuestra poetisa presente acá, ¿no? Y después hubo otros poetas importantes que estamos mencionando allí, a los cuales se han agregado ya otros nombres como Elizabeth Oliveros Soto, Carlos Cabrera Miranda. Por allí también estamos mencionando a nuestra poetisa que viene de Jaén, Doris Carranza Gálvez. En fin, hay una amplia relación de poetas. Está Jorge Wilson Izquierdo de Celendín y Hugo Díaz Plasencia, natural de Contumazá. Seguimos. Y luego en el fervor revolucionario aparece el nombre de Alfonso Alcalde, el autor de la novela El Pan Prohibido, y Genaro Ledesma Izquieta, a quien voy a mencionar luego, con su novela Almita de César Vallejo, Ayúdame, una novela romántico social. Almita de César Vallejo, Ayúdame, extraordinaria novela. Y luego están los seguidores del romanticismo allí, como, bueno, está Guillermo Torres Ruiz, Cesarina Vázquez, Lilian Goicoechea, Bonifacio Mariñas, Guillermo Bazán Becerra y tantos otros poetas y escritores, y que me disculpen que no los menciono a todos. Vamos a pasar ahora a hacer una ligera mención de los narradores. ¿Quiénes son nuestros narradores? Solamente me he centrado en la novela y el cuento. La novela y el cuento. Dejamos el ensayo, pasamos la otra diapositiva, por favor. Narradores cajamarquinos. Empezamos, he hecho una sistematización. Por supuesto que las obras literarias, toda novela o todo cuento tiene una significación polivalente. Las clasificaciones a veces son rígidas, inflexibles y no son muy adecuadas, pero con un carácter didáctico, pedagógico, estamos presentando una agrupación. Primero, la novela social. ¿Quiénes están en la novela social? Alfonso Alcalde, narrador nacional, con la obra El Pan Prohibido y Tormenta en los Andes, novela de carácter social realista. Alfonso Alcalde nació en Cajamarca. Allí están mencionados El Pan Prohibido y Tormenta en los Andes, sus dos grandes novelas. Pasamos a la otra. Está nuestro amigo, por aquí debe estar, en la mañana lo vi, natural de San Pablo, Miguel Arribas Plata. Yo voy a mencionar estos autores y los vamos a encontrar más adelante con otras obras en otro tipo de novela. Miguel Arribas Plata pertenece a esta novela social con estas obras. Agosto, todo el año, es la novela de la tierra, Tierra sin cosecha, Los Tres Estamentos, otra famosa novela de Miguel Arribas Plata, Bajada de Reyes, y la última que nos proporcionó, regresé, es La niña de nuestros ojos, ¿no? Es la última novela de Miguel Arribas Plata. Seguimos. El padre Miguel Garnet, ¿no? Que muchos ya conocen seguramente, el padre Miguel Garnet. En este grupo ha publicado una novela titulada A Ojo de Pájaro. En Chiclayo está Andrés Díaz Núñez con la obra Rastros Sangrantes, ¿no? Gregorio Díaz Izquierdo, natural de Celendín, que ha publicado una importante novela social titulada Tahuán. Seguimos. David León Muguerza, está también Juan Cabrera Guarniz con Vorágines de Sangre, William Villalobos Hoyos, Hombres del Sereno, etc. Sigue. La novela social cholista y dignista, ahí viene el nombre de Pedro Barrantes Castro. Él publicó la famosa novela Cumbrera del Mundo en el año de 1935. En ese año 1935 encontramos la clave de la novelística peruana. Se da inicio con 3 obras en el mismo año publicadas: Cumbrera del Mundo de Pedro Barrantes Castro, Agua de José María Arguedas y La Serpiente de Oro de Ciro
Alegría. Son las tres novelas que marcan el derrotero de la novelística peruana. Ciro Alegría estuvo en Chile y desde ahí se carteaba e intercambiaba con don Pedro Barrantes Castro La Cumbrera del Mundo. Esta novela que ha sido ensalzada por Tamayo Ibaos y también por el gran crítico mexicano Alfonso Reyes, ¿no? La novela Cumbrera del Mundo, que se ha llamado El relato cholo. Clemente Palma es el que ensalza la novela Cumbrera del Mundo, y Clemente Palma era un crítico muy riguroso, muy estricto, ¿no? Sin embargo, se rindió ante las excelencias poéticas y literarias de La Cumbrera del Mundo. Seguimos, son comentarios sobre Cumbrera del Mundo. Por allí seguimos. Ahí está la carta original de Ciro Alegría, ensalzando, reconociendo el valor de Cumbrera del Mundo. Ciro Alegría, que se encontraba en Chile y había escrito La Serpiente de Oro. Seguimos. Son dos cartas memorables, inéditas. Yo las encontré en un cajón de basura que ya se iba a la basura, estas dos cartas inéditas de Ciro Alegría, ¿no? Está con la firma de Ciro Alegría. Está Mario Florian en este tipo de novela con la famosa obra Los Vitimaes, que gana el Premio Nacional de Novela en 1957. Julio Garrido Malavé, que escribió La Guacha, esa novela corta, novela rural. Seguimos. El otro paraíso. En la novela social costumbrista está doña Amalia Puga de Lozada con la famosa novela Los Barzúas, que está empeñada en nuestra municipalidad en reeditarla, porque es realmente una joya, Los Barzúas. Esta poetisa, Amalia Puga de Lozada, que deslumbró en aquella época a la generación. Ella era una autodidacta, no llegó a la universidad, al colegio, fue una autodidacta. Se enamoró de Cristóbal Lozada y Plisé, el director de la famosa revista americana en Nueva York, y se casaron por poder. No vino el novio, y el novio encargó al hermano de la poetisa para que lo reemplace, y se casaron en Lima. Bueno, después se conocieron, tuvieron un hijo, Cristóbal Lozada, que fue un gran científico peruano, que fue director de la Biblioteca Nacional del Perú. Cristóbal, el famoso científico Cristóbal Lozada. De Cutervo, Salomón Vilches Murga y su novela Fusiles y Machetes. Seguimos. En la novela social costumbrista, dentro de esta novela está Miguel Arribas Plata, nuevamente lo mencionamos, con su famosa novela Obdulia de los Alisos, un derroche de oralidad, un derroche de lenguaje popular, muy bien estructurado, que es motivo de investigación lingüística realmente. Una visión digna y fidedigna de una parcela del mundo andino, San Pablo, su lugar de origen, Obdulia de los Alisos. Otra, el padre Miguel Magarnet, con su obra Rondo, que está llevándose al cine, y Catequín. Hay una escritora, Mónica Buse. Seguimos. En la novela político-carcelaria, Julio Garrido Malavé, con la novela El Frontón, Los Buitres y Para Ser Libres. Seguimos. Luis Urteaga Cabrera, creo que todos conocen quién es Luis Urteaga Cabrera, ¿no? El ganador es el Premio Internacional de Novela con Los Hijos del Orden, la novela Los Hijos del Orden. Julio Garrido Malavé con El Camino que no llegó, Ellos fueron mis hermanos, Imágenes salvadas. Seguimos. Y la novela psicológico-filosófica, el representante es Jorge Díaz Herrera. Ustedes habrán leído estas dos importantes novelas, La agonía del inmortal y ¿Por qué morimos tanto? Dos novelas psicológico-sociales. Seguimos. Seguimos. La novela romántico-social, nuestro Noé Salvador Zúñiga, que escribió El Socavón Compactado, novela que está entre la línea de la novela de minería. Pocas novelas se han escrito, pocas obras sobre la minería, pero está Salvador Zúñiga Gálvez, natural de Hualgayoc.
Eber Iván Chávez Mendo, Cuando sueñan los inocentes, Waldo León Cabanillas, Un injusto delirio, Tomás Paredes Díaz, que está por acá, ahí está, Tomás Paredes Díaz, La ciudad y el silencio, una novela interesante que tiene nuestro paisano cajamarquino natural de Jaén. Genaro Ledesma Izquieta, a quien les mencioné, Almita de César Vallejo, Ayúdame, ¿no? Es romántico social esta novela. Seguimos. Julio Guerrero Villanueva, El comandante Guerrero, ¿no? Así conocido, y su novela inédita Sayari. Ustedes saben que el comandante Guerrero, cajamarquino, fue el inventor del fusil Mauser, ¿no?, en el Perú, y fue amigo de Vallejo. Cuando el comandante estaba en Alemania, hacía pedir al Perú bolsitas de coca para hacer los análisis en el laboratorio. César Vallejo, que estaba en París, se enteró de esa circunstancia y visitó al comandante Guerrero en Alemania para chachar la coca. Y ahí están las tarjetas, las cartas de agradecimiento de César Vallejo al comandante Guerrero. Es interesante esta novela, Sayari, novela de la Sierra del Perú. Está Wilker Esparza, está con su obra Un coloquio en la gloria. Seguimos. Jorge Díaz Herrera, nuevamente en este tipo de novela romántico-social. Tenemos ahí Pata de Perro, es la otra novela de Jorge Díaz Herrera, Pata de Perro. Seguimos. Bueno, nuestro amigo Manuel Eduardo Cueva Rojas con la novela La boda de Marcial. Luego tenemos aquí la presencia, no está aquí presente, pero sí lo tenemos por su obra, Alfredo Pita, Celendino. Él es el autor de esta gran novela El cazador ausente, extraordinaria novela de nuestro paisano Celendino, Alfredo Pita. Actualmente está, creo, en Francia, Alfredo Pita. Bueno, es una novela que tiene una maestría técnica extraordinaria. Seguimos. La novela histórica con Amalia Puga de Lozada del Boto y Miguel Garnet, el padre Miguel Garnet, que va a dar su conferencia el día sábado acá, ¿no? Él ha escrito Cañadas Oscuras, Tiempos van y tiempos vienen, basada en la guerra con Chile. Dos grandes novelas. Y Manuel Pereira Chávez, padre de Jorge Pereira, acá presente, ¿no? Manuel Pereira Chávez, esta gran novela, La revolución silenciada de Cajamarca. Seguimos. Ahora sí quiero mencionarles a este gran personaje. Es el ciudadano del mundo. La Universidad de Vallejo también tiene un acompañante, la Universalidad de Carlos Castañeda, cajamarquino. Este hombre, este personaje que fue desconocido en el mundo, ahora entran a internet y lo encuentran en todas las páginas mencionado Carlos Castañeda. Hay institutos de investigación sobre este personaje. Él ocultó su nombre. También decía que era un príncipe persa, que era un faraón egipcio, que era portugués. Nunca quiso tomarse fotografías. Concertaba una entrevista y desaparecía. Un hombre misterioso. Fue un gran antropólogo que se graduó de doctor en antropología en la Universidad en California, pero que con su tesis revolucionó la antropología en el mundo. Carlos Castañeda, pero en el inglés era conocido como Carlos Castaneda, porque no hay la ñ, la letra ñ. Entonces, este Carlos era César Carlos Castañeda, Arana Castañeda. Incluso creyeron en Estados Unidos que Arana era su segundo nombre. En los años 60 fue el bestseller en Estados Unidos. Su obra famosa, Las enseñanzas de Don Juan, ha sido traducida a 20 idiomas. En el año 60 vendía semanalmente 15,000 ejemplares. Amasó una fortuna con sus 10 obras de $50 millones.
no conocía nadie a Carlos Castaneda. Nosotros le hemos dedicado en nuestro libro, La prosa de los cajamarquinos, como 40 páginas, porque merece conocerlo en el mundo. Ahora todo el mundo se pregunta, he tenido yo una visita aquí de ingleses y de franceses, investigadores sobre Carlos Castaneda. Bueno, seguimos. Este personaje extraordinario ya ha sido considerado como ciudadano del mundo, pero en el mundo se conoce como Carlos Castaneda. Para nosotros es Carlos Castañeda, Carlos Arana Castañeda. Seguimos y vamos a abreviar para terminar. En la novela autobiográfica Héctor Rodríguez Barbosa, Luchando contra el Destino, la novela del realismo mágico también se ha dado en Cajamarca con Andrés Díaz Núñez, Los hombres que parecen sombras, la novela que narra la normalidad biológica de la familia Fonseca. Jorge Díaz Herrera, El ángel de la guarda. Seguimos. Tomás Paredes Díaz con Pucayacu, Mi pequeño reino. Y la novela religiosa con el padre Miguel Garnet, cuyo título es Yo Cornelio. Bueno, es con respecto a la pasión de Cristo, novelada, la novela religiosa. Siga. Ya. En el cuento hay muchos nombres. En el cuento, Amalia Puga de Lozada con Tragedia Inédita, Julio Garrido Monlaver con Los Pasos, Jorge Díaz Herrera con Parque de Leyendas, todo el conjunto de obras de literatura infantil de Jorge Díaz Herrera, Genaro Ledesma Izquieta, Elsa Vázquez Pereira, siga por favor, Antonio Campos, ¿verdad? Nicolás Pugarroyo, Alfredo Pita con dos cuentos importantes, Expulsados del Paraíso, como Millones de Luciérnagas, y la otra, De pronto anochece. Rodolfo Pereira, hermano de Jorge Pereira, La guerra ha terminado, es su cuento. Jorge Pereira, La lengua del silencio. Jorge Wilson Izquierdo, Tarde Macerada, y otros autores. Seguimos. El cuento de ambiente rural. Ahí tenemos a Mario Floreán con El tío Lino y sus relatos modélicos orales. Ustedes habrán escuchado del tío Lino. Los cuentos del tío Lino tienen hasta 3 versiones. Una versión es la de Fidel Zárate Plasencia, la otra es la de Mario Floreán y la otra es la de Andrés Ceballos, que es la más difundida. Andrés Ceballos. Tenemos allí, a ver, seguimos. Marco Antonio Corcuera, Eduardo Villanueva, Andrés Ceballos, Carlos Cabrera, Gutenberg Aliaga, Luis Urteaga Cabrera con sus relatos. Seguimos. Grimaldo Serna. El cuento de realismo mágico con Andrés Díaz Núñez, Carlos Esparza, Ricardo Suárez Correa. Seguimos. Cuentos de variadas historias, Jorge Díaz Herrera, Noé Zúñiga, William Guillén Padilla, Waldo León Cabanillas, Leonidas Delgado, Jorge Wilson Izquierdo, José López Coronado y otros. También Maribel Sagacete, Salomón Vázquez, Doris Carranza, que está acá, Signia y El árbol Barrigón, Ulises Gamonal con Viaje a Cuantoja, Hernán Guerrero, Eduardo Deza, Isabel Paredes, Óscar Villanueva, Eber Zárate. Seguimos. Muy bien. Pero quiero resaltar dentro de esta narrativa la presencia de un novelista y de un cuentista sanmiguelino, cajamarquino, ¿no? Walter Lingam, acá presente, que viene desde Alemania. Realmente merece un aplauso. Yo no me pongo un aplauso a Walter Lingam porque es el representante de la novelística y la cuentística rural. Este es un panorama muy rápido y yo les agradezco por la paciencia que han tenido de escuchar. Muchísimas gracias. Claro, profesor, estamos muy agradecidos a usted. Realmente ha sido gratificante el conocer que hay tantos poetas y narradores en Cajamarca. Agradecemos enormemente al doctor Guzmán Salas Salas,